Muy pero muy buenas, ¿cómo va? Espero que estén todos más que bien. Bueno, en esta oportunidad este video va un poquito más orientado a las dos clases de usuarios que podemos encontrar, que son aquellos usuarios nuevos que se están introduciendo y que tienen que llegar a tomar algún tipo de decisión sobre el kernel con poco conocimiento y demás. Vamos a ayudar a elegirles al kernel. Y aquellos usuarios por ahí más experimentados que están intentando hilar un poco más fino. Antes de empezar y de ir directamente al video, lo que vamos a hacer es vamos a ir con un anuncio de nuestro sponsor. ¿Estás dando tus primeros pasos en tu proyecto digital? En VPS Universe tenemos la solución perfecta para vos. Desde VPS compartidos hasta servidores dedicados o una amplia gama de opciones de hosting web, incluyendo cPanel, AAPanel, WordPress, entre otros servicios. En el enlace que vas a poder encontrar en la descripción del video, vas a tener acceso a los mejores precios del mercado. Y eso, no te olvides de utilizar nuestro cupón de descuento exclusivo para todos los miembros de nuestra comunidad. No pierdas más tiempo y lleva tu proyecto al siguiente nivel con nuestros servidores de alta calidad, al mejor precio del mercado. ¿Estás buscando tu solución? La vas a encontrar en VPS Universe. Y ahora sí, ya vamos a ir directamente a hablar de lo que es el kernel de Linux. Bien, todos sabemos que en realidad Linux es un kernel, es quien se encarga de realizar las llamadas a bajo nivel, acomodar y organizar un poquitito el software, ¿sí? Con las llamadas que el sistema necesita. Bien, sabemos que realmente es GNU Linux o Linux, pero con un montón de herramientas más, como en Android, que nos permite de cierta forma utilizar los dispositivos como computadoras, celulares, autos, etc. En este caso vamos a ir más orientado a lo que son computadoras, ¿sí? Y vamos a ver para qué funcionan o cómo son los distintos kernels de Linux. ¿Por qué? Porque si bien el kernel es único, existen un montón de configuraciones que se le pueden hacer para que funcione de distintas maneras. Hoy lo que vamos a conocer son estas modificaciones que ya están en varias distribuciones precompiladas para que nosotros podamos instalar en nuestro equipo y obtener distintos beneficios dependiendo de nuestras necesidades. Del primero que vamos a hablar es del kernel Linux, el básico, el que sale compilado como salen los releases. Esta configuración de kernel es la más común, es la que suelen tener la mayoría de las distribuciones y está orientada al usuario promedio. Es una configuración que media entre todo lo que es el rendimiento y la usabilidad para poder dar una experiencia de usuario lo más cercano a cualquier otro tipo de sistema operativo. No tiene ningún tipo de optimización, no realiza intercambios raros, ¿sí? Porque lo único que busca es ser un kernel estable y funcional, ¿sí? Para poder ser utilizado por cualquier persona. Esta opción es, primero, la que viene por defecto en la mayoría de las distribuciones y también es la opción más conveniente o más fácil, ¿sí? De utilizar. Si eventualmente no tenés ninguna necesidad particular y esto viene instalado en tu máquina y demás, yo te recomiendo que dejes esta versión, sí, que va a estar funcionando correctamente y vas a estar pudiendo aprovechar Linux como corresponde. Versiones de LTS o de soporte a largo plazo. Estas van más orientadas por ahí a equipos más viejos o a equipos que no tengan que tener tanto cambio. Por ejemplo, si estamos utilizando un Arch Linux donde se nos actualiza el kernel muy seguido, lo mejor siempre es tener LTS si este equipo es, por ejemplo, un equipo de trabajo donde nosotros no podemos estar reiniciando o no tenemos tanta tolerancia al cambio como si estuviésemos usando, no sé, un Debian que obviamente actualiza el kernel cada menos tiempo. Esta versión va orientado, como ya dije, por ahí más a actitudes empresariales, a personas que no les guste estar actualizando o no necesiten estar actualizando tan seguido. Es una muy buena opción y también trae las configuraciones por defecto, por lo cual, si sos una persona que no le gusta estar actualizando constantemente y evita el reiniciar el equipo y esa clase de cosas, LTC también es una de las mejores opciones para vos. También esto te permite asegurarte que por un tiempo prolongado tengas soporte para tu hardware. Más que nada esto pasa con equipos más viejos. Como las versiones LTS son versiones más viejas que mantienen el soporte a largo plazo con los patches de seguridad y demás,
es mucho más conveniente para estas personas que tienen un hardware más viejo y con versiones más nuevas van quedando deprecados o inutilizables cierto hardware. El kernel de Linux libre. Acá, en este momento del video, voy a parar un cachito para decirte que vas a encontrar en el blog cómo realizar la instalación, ¿sí? O cómo se llaman los paquetes. Yo la instalación la voy a estar dejando seguramente para Arch Linux porque es el sistema que yo estoy utilizando en este momento. Pero los paquetes suelen llamarse igual en las distintas distribuciones, así que basta a veces con cambiar el pacman por apt install y demás. Terminando esa pequeña aclaración, vamos con el kernel de Linux libre. Y sí, acá es donde mucha gente no entiende por qué existe este kernel. ¿Por qué? En realidad, el kernel de Linux que todos usamos no es 100% libre. Y ahí chau a las distribuciones que dicen ser software libre y no están utilizando este kernel. ¿Por qué? Porque el kernel adentro tiene binarios y demás que no aseguran la libertad del software. Este kernel busca al 100% ser libre, por lo cual elimina binarios, elimina ciertas porciones o ciertas llamadas a otros códigos que no son libres, por lo cual como contracara obtiene mucha menos compatibilidad con hardware, pero si sos una persona que prioriza la libertad, seguramente vas a estar utilizando este kernel. En lo particular, si te gustan jugar videojuegos, o utilizas tu máquina para hacer renderizado de videos, grabar, emitir, transmitir, este kernel no va a ser muy de ayuda porque te vas a encontrar con varios problemas, ¿sí? A la hora de poder realizar esas acciones. Sin embargo, de nuevo, si lo utilizas para cosas como por ejemplo trabajo o escribir documentos, mirar algún video en internet, seguramente este kernel te sirva y puedas usarlo si estás priorizando la libertad. Kernel reforzado. El kernel reforzado está pensado pura y exclusivamente para la seguridad informática. Esta clase de kernel lo suelen utilizar más que nada profesionales en, por ejemplo, ambientes donde necesitan parches de seguridad informática de una manera más fuerte. Eventualmente se suele utilizar en los puntos de acceso, ¿sí? A intranets o en los puntos de acceso a software. Bueno, se suele utilizar en estos servidores que exponen hacia afuera, porque estos kernel lo que suelen tener es muchos parches de seguridad, ¿sí? Que mejoran la robustez del kernel en ese sentido. De nuevo, si sos un usuario común, este kernel la verdad no tiene ningún tipo de sentido para vos, pero por ejemplo, si estás estudiando seguridad informática y demás, es muy interesante tener este kernel para poder realizar pruebas y demás. O si estás protegiendo tus servidores por X o Y motivos, este kernel te va a ayudar. Estos kernels existen dentro de su misma rama algunas variaciones. Por ejemplo, está la que tiene los parches de Cloudflare y demás que suman este plus de seguridad, pero obviamente esos están separados de la rama oriental porque son más privativos, porque suelen tener binarios o códigos de empresa. Kernel de tiempo real o baja latencia. Esta clase de kernel está pura y exclusivamente orientado para lo que es la producción audiovisual. Y no me refiero a editar un video, sino que me refiero más a todo ese proceso de grabar en real time, escuchar el retorno. Si vos lo que haces es música y vas escuchando por una salida a la guitarra mientras vas cantando y también tenés el retorno de tu voz, el kernel de Linux seguramente, como no está optimizado para esto, pueda generar pequeña latencia en esa diferencia de voz. Bueno, si este es tu caso, vas a tener que ir por los RT, que son los Real Time, que tienen una latencia muy baja y nos permiten, de cierta forma, optimizar esa entrada-salida de audio-video. Esto también se utiliza con proyectos de streaming que también tienen que ser en real time. Kernel de Android. Este kernel los usamos todos, ¿sí? Particularmente porque es el kernel que está modificado por Google para poder introducirse de una manera fácil en los dispositivos Android. Si vos tenés un dispositivo Android, te podés ir a las configuraciones y vas a ver que tenés una versión de kernel, ¿sí? Seguramente mucho más antigua
que las versiones que puedes encontrar en los escritorios, pero es la que está modificada para Android. Tiene, por ejemplo, otro sistema de drivers distintos y pequeñas modificaciones que optimizan, ¿sí?, todo lo que sería la parte mobile. Esta clase de kernel también saca mucho compatibilidad con hardware que puedes encontrar en computadoras, pero no vas a poder encontrar en celulares. El kernel CERN y el kernel Liquid. En el blog van a encontrar esto seguramente un poco más detallado, pero básicamente son kernels que están customizados para poder obtener un mejor rendimiento en lo que son videojuegos, y tal vez algún que otro tipo de procesamiento de video. Sin embargo, si vos lo que vas a hacer es producción multimedia, no es recomendable ir por estos kernels. ¿Por qué? Porque lo que es, por ejemplo, el renderizado de un video ya genera cierto calentamiento del hardware. Bueno, los kernels Zen y Liquidix, que son los mismos pero para distintas versiones de Linux, ya aumentan un poco más el rendimiento, pero generan un poco más de calor. Entonces, si lo vamos a utilizar para videojuegos, vamos a estar obteniendo una mejora en lo que son los FPS y los tiempos de respuesta, a costa de tener un poco más de temperatura, pero ya los juegos no suelen levantar tanta temperatura como un render de video. Ahora, si estamos pensando en renderizar un video que ya levanta más temperatura que un videojuego, puede llegar a ser peligroso exponerlo a levantar más temperatura. Así que, si vos utilizás tu máquina para videojuegos, o si querés tener en el uso cotidiano pequeñas mejoras de performance, esta clase de kernel es para vos y te va a ayudar un montón. Ahora, si realmente lo que haces es más producción multimedia y demás, y notás que tu equipo levanta temperatura a la hora de renderizar videos y demás, recomendaría que te quedes con alguno de los kernels anteriores que te van a funcionar mucho mejor. Kernel ZenMod. Sí, el ZenMod también está orientado a videojuegos, y la diferencia entre este y el Zen siempre depende pura y exclusivamente del hardware en específico. Así que si vos sos de esas personas que juegan videojuegos, yo te recomiendo que pruebes los dos y veas con cuál de los dos te va a dar mejor rendimiento. No suele ser mucha la diferencia, hablamos de más o menos 10 FPS cuando estamos llegando a los 120 a 130 FPS, por lo cual es recomendable que cada uno los vaya probando. A mí me ha pasado que con equipos anteriores me funcionaba mucho mejor el ZenMod, pero actualmente me funciona mucho mejor el Zen con el equipo que tengo ahora. Eso tiene que ver a cómo realizan las configuraciones por abajo y cuáles son más compatibles con nuestro hardware. Por lo cual, en el caso de que te dediques al gaming, que te guste mucho jugar, o de nuevo esto de que quieras seguir notando en pequeñas funcionalidades cotidianas mejoras de performance, te recomiendo probar ambos kernels y ver cuál de los dos te genera un poquito mejor de rendimiento que el otro. Tampoco esperes que al cambiar el kernel cambie mágicamente todo el sistema operativo. Este es un pequeño warning que siempre quiero resaltar porque hay gente que dice, no, bueno, yo esperaba que de 5 segundos me prendan uno y de 5 segundos se pasó a prender en 4, 4.5. Sí, no es en exceso la mejora, pero sí tenemos una mejora de rendimiento. Los kernel TKG. TKG es de kernel Git, que es un kernel que nos permite, ¿sí?, realizar a nosotros esas configuraciones. Eventualmente este kernel, ¿sí?, es utilizado por gente que ya tiene mucho más conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene una forma mucho más fácil que si estuvieras usando el kernel común para poder realizar preconfiguraciones o configuraciones. Esta clase de kernel, por ejemplo, en Arch Linux vamos a encontrar ya precompilados con un montón de configuraciones armadas. Particularmente TKG suele dar mucho mejor rendimiento cuando nosotros lo configuramos, o las configuraciones que encontramos en Pacman, en AUR mejor dicho, son bastante buenas y suelen dar un mejor rendimiento. Sin embargo, recordemos que muchas veces mejorar el rendimiento es exigirle un poco más al hardware. Así que ahí el nivel lo vamos a tener que ir encontrando nosotros para que no arruinar la vida útil de nuestro hardware, pero sí poder obtener un mejor rendimiento. Particularmente yo no recomiendo que uno se instale un TKG preconfigurado y lo use, si bien hay mejoras en todo lo que hablamos antes, porque tenemos las mismas versiones que las anteriores que fuimos nombrando, menos las últimas dos. Yo recomiendo que esto lo experimenten personas con un poco más de conocimiento y que empiecen a probar
cómo configurar el kernel para la máquina. ¿Por qué? Porque si nosotros configuramos y compilamos el kernel en nuestra máquina y solo para nuestra máquina, podemos obtener rendimientos muchísimo mayores sin exigirle mucho al hardware. Pero para hacer eso ya tenemos que tener un poco más de expertise de qué es un kernel, cómo funciona, y si todo sale bien, por ahí en algún futuro explique un poco más cómo son todos estos pasos. Pero de momento nos vamos a quedar con que este kernel tiene que ir un poquito más orientado a gente con un poco más de conocimiento. Bien, y para cerrar, ya habiendo visto todos estos kernels, seguramente vas a encontrar por ahí alguno más dando vuelta que se me haya escapado, pero creo que estos son los más importantes. La forma de elegir el kernel para cada persona es en base a sus necesidades. No existe un kernel que pueda cubrir todas las necesidades. Tampoco ningún kernel deja inutilizable el resto de las opciones. Por ejemplo, si yo me dedico a lo que es multimedia y me instalo un real time, voy a poder jugar videojuegos sin ningún tipo de problemas, aunque seguramente tenga un par de FPS menos, bien, que si estuviera usando SandMod y demás. También puedes tener instalado varios kernels y reiniciar y elegir con cuál arrancar dependiendo de lo que vas a hacer. Hay gente que lo hace, yo particularmente lo veo como una pérdida de tiempo. Suelo usar un kernel que más o menos esté equilibrado. Actualmente estoy usando el Zen y con eso voy haciendo lo que tengo que hacer. Obviamente yo no produzco música en tiempo real porque si haces eso creo que es casi mandatorio tener un real time. Y en fin, este fue el video de la semana. Ya sé que estuve mucho tiempo desaparecido, pero espero que les haya servido, que les haya gustado y nos estamos viendo en el siguiente video.